Buenas tardes a todos, gracias por estar. Agradezco al Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén por esta posibilidad, por encontrarnos y poder dialogar sobre un tema que nos interesa, que es justamente lo que nos une, que es el arte. Y también debo agradecer a Fundación Williams, quien financia esta posibilidad, ya que ellos apoyan la educación, el arte en todas sus facetas, aquí, no solo en Buenos Aires, sino en esto que intentamos construir, que es un país federal. Así que demos gracias que en estos tiempos difíciles, que ya todo se va abriendo, existe esta herramienta que es el Zoom para poder conectarnos, seguir unidos de alguna manera en una temática, como decía, que nos reúne y nos interesa a todos. Tengo entendido que todos recibieron 2 cuadros sinópticos, ¿no?, que yo entregué al museo. No sé si todos los tienen. ¿No te llegó, Mónica, por mail? ¿A los Mónica, demás sí? A mí no te- sí. Mónica, en el caso que no te haya llegado, tenés el micrófono desactivado. Te pido, por favor, poneme tu mail en el chat y te lo envío enseguida. Gracias. ¿Cómo hago yo para tener el chat? Fíjate en Ya el está, abajo, abajo. chat, Exacto. ya está, ya está, no es tan difícil, pero siempre tengo temor que apriete algo y desaparezcamos todos de pantalla, y no quería hacer eso. ¿Los demás todos tienen los 2 cuadros sinópticos? Sí. Ver, ¿leyeron algo? Jorge, Hernán, Sí. María. Sirve eso, ¿no? Como vieron que no está el cuadro sinóptico solo, Mónica, no importa, yo lo voy a explicar, sino que también hay imágenes, es así, ¿no? Nosotros habíamos llegado la clase pasada a hablar hasta, digamos, Carlos Morel, Priliano Pueyrredón, Cándido López, hablando cada diferencia entre cada uno de ellos. Cándido López como cronista de la Guerra del Paraguay, Carlos Morel, que ahora vamos a ver que se lo considera el primer pintor argentino, y vamos a empezar hablando de la generación de los años del 80, que es 1880. Quiero hacer hincapié, que es fundamental, en esto que es, hablamos de arte argentino, o sea que es un arte que tiene o va a conformar una identidad propia, porque lo que vamos a ver a partir de ahora son las influencias que durante mucho tiempo ejerció el viejo mundo y que sigue ejerciendo. Después pasó a ser Estados Unidos sobre nosotros como lo que sigue siendo, como decimos, pasa en la moda, lo que ya fue furor, digamos, en la temporada previa, supongamos, a verano o a invierno, estoy hablando de moda por caso, luego llega acá. O del mismo modo, hoy por hoy, con el cine, hay cosas que casi, gracias a estas herramientas, ¿no?, como Netflix, etcétera, se pueden, en simultáneo, si se quiere, los estrenos, verlos nosotros y ver otros países que llamaríamos del primer mundo. Todo lo que yo digo cuando digo primer mundo, arte argentino, influencias, tómenlo como un cuadro sinóptico, porque tenemos que resumir para poder entender entre todos los conceptos de lo que se está tratando, de lo que se está hablando. Es como plantear un diagnóstico. Yo justamente hoy, porque pienso mucho en el hoy, y pienso mucho hoy
tratando de meterme en todo lo que es arte argentino, y lo que les estoy comentando de las influencias que van a venir de Europa, digamos, va a haber artistas nacidos acá que van a tener la posibilidad de viajar a Francia y traen, por ejemplo, a estas tierras el impresionismo, por ejemplo. Pero lo que yo quiero mencionar es lo que ocurre, básicamente, con la formación de lo propio. Y recordé que yo, en las dos escuelas de Bellas Artes, la primera 4 años, la segunda, la escuela superior, 3 años, siempre tuve historia del arte. Empecé desde el paleolítico, neolítico, hasta el hoy. Y hoy me daba cuenta, al hablar, al revisar estos resúmenes y lo que tengo para compartir de arte argentino, es que nunca estudié arte argentino en Bellas Artes, que estudié básicamente el arte, bueno, está bien, ni siquiera el arte americano, lo que estudié era básicamente, bueno, primero neolítico, paleolítico, después nos fuimos al Renacimiento, pero ya en la época del Renacimiento existía América, y después, bueno, venimos hacia adelante, barroco, hasta llegar a todos los movimientos que se fueron generando en Francia, porque Francia no fue nunca, y cuando hablo de Francia hablo de París, un lugar donde existieran grandes artistas, sino que sí se concentraba allí lo que hoy sería la vanguardia, ¿no? O sea, un Picasso, un Juan Gris, todos hicieron escala allí. O, por supuesto, todo el impresionismo, todo el expresionismo pasa por París. Y yo me pasé 7 años estudiando todo eso. Nosotros tenemos una formación. Yo no hice el secundario porque lo que hacía era, se suponía que Bellas Artes era una equivalencia, un poco, diríamos, no cierta de lo que es un secundario, pero estaba todo muy enfocado a lo que es Francia, ¿no? Es decir, venimos de una educación que tiene al menos esa formación. Y fuera de eso, también hay algo como que es mucho más profundo, que tiene que ver con el ser artista, más allá de la nacionalidad. Pero acá lo que estamos hablando en este curso es cómo se forja, dónde, cuándo nace, que por eso partimos de 1810, lo que va a ser el arte argentino. Hoy, a su vez, vi un video, que serán unos 15 minutos, de Marta Minujín, que fue nombrada doctor honoris causa de la Universidad Torcuato Di Tella hace 2 días acá en Buenos Aires. Y ella hace mención a eso, al ser artista. Ella dice una cosa muy cierta, que es algo que sostuvo toda su vida un crítico que ustedes deben conocer, que fue Rafael Esquirru. Rafael Esquirru fue el primer director del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, y Esquirru decía que el arte no tiene sexo, ¿no? Y Marta decía algo similar. Hoy festejamos, y estaba muy contenta porque es la primera mujer que le dan un honoris causa, una distinción, un doctorado, como mujer, pero ella decía, está bien, estamos en otra época, pero yo siempre fui una pionera y nunca me importó, comentaba ella, el arte, quién lo hacía, si un hombre o una mujer, se es o no se es artista. Y de la misma manera, ella celebraba algo que es
bastante importante, que es la continuidad que tiene la familia Di Tella, cuando de alguna manera son ellos que crean un instituto que justamente se crea en los años 60, que después viene dictadura militar, etcétera, y que fue muy combativo, y que sin embargo siguieron apostando. Luego de eso, los hijos de Di Tella, que era un industrial, que eran Torquato y, me voy a acordar, Torquato Di Tella, que se llama igual que el padre, que falleció, y quien fue canciller, que ahora después me voy a acordar, Guido Di Tella, y ella agradeció algo que es muy importante, que es la gente que apoya al arte, que nos permite, como yo digo, esta fundación Williams, que podamos hacer cosas desde el lugar artístico, porque podrían enfocarse en el deporte o en otras cosas. Y esa consecuencia llevó a que, por ejemplo, Guido Di Tella, que coleccionó, pero además heredó del padre, bueno, hay una cosa muy importante. Ustedes como neuquinos, cuando se crea el museo, todo lo que luego volvió, que el arte precolombino, era de la colección Di Tella. Y después crean una universidad donde existe una carrera de arte y bueno, y que acá, por lo menos en Buenos Aires, está considerada como eh, una universidad de excelencia. A mí me importa mucho esto que es defender el hecho de ser artista. Yo creo que siempre hay que intentar poder llevar adelante lo propio con todas las vicisitudes que eso significa. Marta recordó en su discurso su estadía larga en Nueva York o en París, siendo muy joven. De hecho, ella tiene alterado su documento de identidad para que pareciera mayor y le permitieran acceder a viajar cuando era menor, etc. Y decía una cosa cierta, siempre se ve como la punta del iceberg, pero no se ve todo lo que significa, seguramente ustedes también, el hecho de, llamémosle, penurias, trabajo, elección, pero elección no se puede nunca con todo. Bueno, no me compro un par de zapatos, pero sí tengo 2 telas más para pintar. Ella ha tenido realmente la suerte de ser, hoy por hoy, es una de las personas vivas, y ahora después vamos a llegar al siglo XX, que nos quedan, yo creo que el mayor que queda vivo en esta historia, y que tiene una obra sumamente actual, es Julio Le Parc, con sus casi, creo, 93 años, que sigue creando y viviendo en París. Del mismo modo, Antonio Seguí, que también vive en París. Y ahí tenemos 2 exponentes del interior. Julio Le Parc es mendocino y, Antonio Seguí es cordobés. Luego lo tenemos a Yuyo Noé, que Yuyo, o Luis Felipe Noé, tiene 88 años, está muy activo, es vecino mío, vive a 1,5 cuadras, y en este momento está exponiendo en Buenos Aires, con la galería que lo representa, que es Rubers. Estuvo en Arteba, y también se mueve bastante. Y me puso muy contenta porque va a estar en el Festival de Cine de Mar del Plata, y lo va a acompañar su hijo, que es un gran cineasta que reside en París, porque Pino Solana hizo su último film, que acá todavía no se vio, se va a estrenar en el festival, y toma a Yuyo Noé, a Noé Gitrit, que es
un escritor, y no me acuerdo quién es el tercero, y van a estar, no sé si ese tercero vive, pero si no, G-Trick y Noé van a estar en el Festival de Cine de Mar del Plata, y me parece magnífico que estas cosas sucedan, ¿no? Y entonces, en ese trío que estoy armando con Le Parc, Seguí y Noé, creo que a la que hay que agregar es a Marta Minujín, que realmente nos guste o no nos guste su obra, ella contaba muy bien en su discurso lo que es hacer esos grandes intervenciones en el ámbito público, como hizo últimamente el año pasado lo hizo en Alemania, y este año hizo algo en Gales, y lo hizo a distancia. Y digo, qué maravilla, porque como ella bien dice, una cosa es tener una idea, pero otra cosa que es fundamental es llevarla a cabo, porque ideas tenemos todos, pero otra cosa es contra viento y marea. Y ella explicó hoy algo que es cierto. Ella dice que ella ya se habituó, ahora no, porque ahora hay mucho más respeto, porque está grande y porque es una artista consagrada, pero que si no, 20, 30 años atrás, todos los títulos, siempre cuando hacía algo, le ponían Marta Minujín, loca o idiota. Y dice que, digamos que muchas veces nos pasa en la vida que hay cosas que mellan, pero hay que tener firmeza para seguir con todo lo que uno significa el hacer propio, ¿no? Así que avanzar siempre con todo. Yo después voy a hacer referencia al cuadro sinóptico y a las fotos que se les incluyó, más que fotos yo llamaría imágenes. Pero quería hablar de la generación del 80, 1880. Es a partir justamente de la segunda mitad del siglo XIX, se organizan las instituciones artísticas del país. Eduardo Schiaffino es una de las grandes figuras de la generación del 80. Y en 1876, él funda la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, que aún existe, aún en Buenos Aires, y eso me parece maravilloso, porque es muy difícil la permanencia en el tiempo. No en los países que tienen muchos más años que nosotros, y que las instituciones realmente cuentan siempre. Nosotros somos más difíciles en que las instituciones se mantengan en pie, ¿sí?, a través de los años. ¿Qué le debemos también a Schiaffino? No solo la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, dije 1876, sino que en 1895 él crea el Museo Nacional de Bellas Artes, donde además él va a ser su primer director. O sea, si hoy ustedes en Neuquén tienen un Museo Nacional de Bellas Artes, sede Neuquén, tenemos que retrotraernos en el tiempo y ver que en Buenos Aires hubo un señor, pintor, Eduardo Schiaffino, que en el 1895 lo funda, crea este museo, y que además es su primer director. Otra cosa que les quiero hacer mención es que este año se están cumpliendo 90 años de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Y la verdad que una asociación Amigos es prácticamente el motor de un museo. En especial el Bellas Artes, que es absolutamente autónomo, genera sus propios fondos, que nunca son suficientes para todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero que es muy, muy importante. Sé que ustedes, Neuquén, van a
formar una asociación amigos pronto. Y cuando yo digo eso, la importancia de una asociación, es porque las asociaciones de amigos generan por general, vaya la redundancia, los fondos para que el museo se sostenga, mejore y pueda lograr lo que el Estado no le da, porque lamentablemente lo patrimonial en Argentina todavía está muy lejos de donde debería estar, digamos. Hay un gran deterioro, por lo general, de lo edilicio, y lo edilicio recae fundamentalmente en lo que es la buena conservación de las obras. Y las obras son el acervo, y el acervo es nuestra historia. Con lo cual es todo esto, una gran conjunción que debería ser cuidado, como debería ser cuidado también la educación, etcétera, etcétera. Pero bueno, de ahí se nos escapa la problemática, si se quiere, pero está justamente, digamos, la solución de esa problemática, pero está en la creatividad, si se quiere, de las asociaciones amigos, en generar eventos o conseguir sponsors que nadie da sin pedir después, pero que ponen plata, por ejemplo, para compartir, digamos, un banco o empresas multinacionales, cartel con ese museo. Pero eso también es un ingreso de dinero. Y después hay otras cosas. Bellas Artes hace muchos cursos, y aparte de muchos cursos, hace un par de eventos sociales al año, una comida muy fastuosa, o digamos, una cosa social donde concurre gente que tiene la posibilidad de pagar, llamémosle un buen cubierto, lo que fuere, por una causa. Y está bueno porque se recauda mucho. Y es la asociación de amigos, muchas veces, en este caso, hoy por hoy se incorporó una obra al Museo Nacional de Bellas Artes, sede de Buenos Aires, comprada en Artebá por la Asociación Amigos. Le eligió su directora artística, Mariana Marchesi, y su director general, que es el arquitecto Duprat, y se compró una serie, creo que son como 7 obras que forman una, pero que completan, y faltaba eso en un tramo que tienen de Eduardo Vigo, yo no sé si ustedes lo conocen, ya fallecido, y se la compraron a una galería de Rosario que se llama Crudo. Esto es lo que yo me enteré, yo a Artebá no fui porque estaba en Trelew. Lamentablemente yo creo que todavía falta mucho para que seamos un país federal, pero por lo menos ustedes tienen un museo magnífico y que puede tener piezas de relevancia, porque bueno, ser una sede del Museo Nacional de Bellas Artes, yo creo que es más que un gran orgullo para todos los neuquinos. Vamos a seguir entonces, y todo lo que les cuento es porque, gracias a este Eduardo Schiaffino, ¿no? ¿Qué ocurre? Entre el año 1870 y 1930 hay una gran serie de inmigrantes que establecen una fuerte relación con la pintura europea, de inmigrantes, a través de las pinturas italianas y francesas. O sea, vuelven artistas que se fueron a formar en Italia y con Francia, y tienen una mirada muy distinta a los que se quedaron aquí. Por caso, Eduardo Sívori,
1847-1918, introduce en la pintura argentina lo que se llama el naturalismo. Eduardo Sívori le da a la ciudad de Buenos Aires también el nombre de un museo que es de la ciudad, no es nacional como el Bellas Artes, y el Museo Sívori es un museo muy antiguo también de Bellas Artes. Hoy tiene una sede magnífica, muy cerca, en los bosques de Palermo, muy cerca del Rosedal. En cuanto a Sívori, su obra más importante es El despertar de la criada, 1887. Yo no sé si, sí, está en lo... Ustedes tienen la imagen, los que tienen el cuadro sinóptico, que después lo vamos a ver. Y también siguen luego pintores como Reinaldo Giudici, 1853-1927, y Ernesto de la Cárcova, 1852-1903, donde su obra más importante, si se quiere, es una obra que tiene una gran vigencia hoy, que es Sin pan y sin trabajo. Creo que es una obra, si se quiere, insignia, ¿no? Faro de lo que, digamos, que quedó como un hito en la historia del arte. Digamos que Ernesto de la Cárcova es el nombre de la última escuela. Acá hay como, o hubo, ahora es diferente porque está todo unificado con el UNA, que es la Universidad Nacional de las Artes, pero siempre era Manuel Belgrano, Prilidiano Pueyrredón y Ernesto de la Cárcova es la escuela superior, que obviamente también existe, ¿no? Sin pan y sin trabajo es una obra que ha sido recreada por otros artistas, traída a la actualidad, y también que tiene una lectura, como les decía, vigente, porque ¿qué hace el arte? El arte siempre se anticipa a su época y marca algo, en este caso, es una imagen, llamémosle, dentro de lo que sería una temática social, ¿no? Ver a ese matrimonio, ¿no? Como sin pan y sin trabajo es de una desesperanza y de una angustia tremenda. Y a mí lo que más me importa, porque bueno, después podemos hablar de la técnica, de los colores, de la composición, de todo eso podemos hablar siempre, pero creo que lo más importante, como decía Marta Minujín hoy, es la idea rectora. Si una tiene una idea a llevar a cabo, obviamente, si tiene talento, oficio, etcétera, etcétera, pero sin idea no hay absolutamente nada. Y yo siempre esa obra, Sin pan y sin trabajo, de Ernesto de la Cárcova, la uno a Antonio Berni por ese segmento tan fuerte, tan sólido que es lo social. No es algo que sea para un salón digo como digamos, para un living, para agradar, sino que es una cosa que no sé si es para estar viéndola todo el tiempo, porque tiene una contundencia y una demostración de una necesidad no saciada que perturba. También hay otra frase de otro artista actual, que es Edgardo Jiménez, que él dice siempre que si el arte no provoca algo, ¿no? De provocar por provocar, puede provocar alegría, satisfacción, pero si no provoca, él dice algo así, como que si el arte te deja ileso, no es arte, que el arte tiene que motivar, tiene que llegar, tiene que perturbar, y yo creo que lo que hace sin querer, pero
muy genuinamente Ernesto de la Cárcova, es mostrarnos una cruda realidad. Guste o no guste, porque muchas veces decimos, esto prefiero no verlo, ¿no? Pero es así. Estos artistas de los que estamos hablando, de la Cárcova, Sívori, y también hablábamos de Schiaffino, son artistas que logran mezclar elementos de neoclasicismo, romanticismo y neonaturalismo, creando un repertorio formal de un otro contexto cultural que se adaptan al mundo argentino. Todos ellos tienen influencias de la escuela francesa, pero sin embargo logran, con toda esa sabiduría, si se quiere, que traen, poder armar con eso una propia estructura de lo que va a ser el arte argentino. Ángel de la Valle, que ustedes tienen ahí, a mí me encanta el cuadro La Vuelta del Malón, que es maravilloso. Ustedes lo tienen ahí, ¿no? En el cuadro sinóptico. 1852-1903 desarrolla una corriente de pintura de escenas del campo, con obras como esta que digo, La Vuelta del Malón, o Gauchos a caballo, ¿y qué hace? De la Valle sitúa sus escenas en el corazón de la Pampa o del campo argentino. Ahí vemos una gran diferencia, por caso, de la Valle con lo que hace Ernesto de la Cárcova, ¿no? Pero también estamos en La Vuelta al Malón, digamos, no son cosas, nos están hablando de situaciones muy concretas por las cuales estaba pasando nuestro país, que se estaba forjando, ¿no? Y llegamos al siglo XX. Después vamos a volver sobre el cuadro sinóptico, pero podemos ir hacia atrás y volver, porque es mucho, y hablar que en los inicios del siglo XX, o que ese inicio está marcado por las primeras manifestaciones, por la emancipación y la libertad política. ¿Por qué? En el año 1912 es adoptada la ley Sáenz Peña, que acuerda el voto secreto, universal y obligatorio a todos los hombres nacidos sobre el territorio. Esto es en 1912. En estos días se cumplieron 70 años, fue esta semana, del voto femenino. Esa es otra cosa. Pero lo relaciono porque, bueno, ya sabemos que desde 1912 hay un voto que no es público, que es secreto, y que se mantiene hasta hoy, obviamente. En el año 1916 llega al poder, por la vía de elecciones democráticas, Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Y ahí determina un cambio en la gestión de políticas públicas. Así, en el año 1918, tiene lugar la reforma universitaria, que le da entonces autonomía a la universidad, y por lo tanto esto genera hechos y cambios culturales a esa época, ¿no? Le da eso. Fíjense que ahí venimos hablando de cosas que es el inicio del siglo pasado, pero son cosas que se mantienen obviamente hasta hoy. ¿Qué ocurre también a principios del siglo XX?
vuelve de París Martín Malarro, que es otro gran artista argentino, 1865-1911. Y realiza una exposición de sus obras en el año 1902 y es considerado como el momento de la aparición del impresionismo en la Argentina. Fíjense ustedes que el impresionismo se da en Francia a fin del siglo XIX, ¿sí? Y en el inicio del XX, con la llegada de Martín Malarro, entre otros, que viene de París, aparece acá el impresionismo en la Argentina. Recuerden ustedes que el impresionismo surge como una gran libertad a partir de la creación, entre otras cosas, no es la única por la cual surge esto, de la cámara fotográfica, con lo cual el pintor se ve liberado de eso que antes estaba, llamémosle entre comillas, sometido, o para dejar registro, ¿sí?, de un retrato, si no existía la foto había que pintarlo y había que ser muy riguroso para que, digamos, el parecido con el retratado fuese lo suficientemente reconocible, si no, bueno, no era aceptado, porque lo que se buscaba era como una imitación de la realidad, cosa que luego se libera cuando la pintura puede ser pintura por sí misma, ¿sí? Después, bueno, el impresionismo, ustedes sabrán que elimina el blanco y el negro, que las sombras se tiñen de color y que habitualmente no es fauvismo, fauvismo es puro color, pero las sombras son reemplazadas por el color complementario del color que está por delante, por decir algo. Ustedes saben cuáles son los primarios, los secundarios y cuáles son los complementarios. Si tenemos una flor en amarillo, su complementario, su sombra, va a ser el violeta. Bueno, esto es todo lo que cambia, si se quiere, radicalmente la historia de la pintura. Con Martín Malarro, Faustino Brughetti, 1877-1956, Walter de Navacio, 1887-1919, y Ramón Silva, 1890-1919, hacen que el paisaje luminoso sea el centro del arte en la Argentina. Yo creo que también ustedes lo tienen en reproducciones acá, me estoy fijando, no lo tienen en foto, pero todas estas cosas después las vamos a tratar de ir consiguiendo, porque ya llegamos al siglo XX y que lo que tienen es otra cosa. Fernando Fader, y acá también volvemos, es una escuela, en realidad es una escuela de oficios acá en Buenos Aires. Nosotros decimos el Fader, 1882-1935. Es uno de los artistas que integran el grupo Nexus, que fue un grupo importante dentro de la historia del arte argentino. Los pintores, Cesario Bernardo de Quirós, Carlos Ripamonte, Justo Lynch, Pío Colivadino, Alberto María Rossi y el escultor Arturo Dresco, intervienen o dan lugar a lo que sería la polémica sobre la posibilidad de un arte nacional. Fíjense cómo venimos de atrás amasando y gestando a llegar a tener un arte que nos represente como tal, como país.
es así. Estos artistas del grupo Nexus querían crear un salón oficial, como existe hoy, ¿no? Como el que existía en París, estaba en Francia ya existía y estaba en parte financiado por las ayudas del Estado Nacional. Es en el año 1907 cuando se crea este grupo acá. Y ellos lo que van a realizar es lo que van a llamar el Salón del Centenario, que sería 1810-1910, ¿sí? Sería el más grande o la más grande, la mayor exposición nunca realizada jamás en la Argentina. ¿Qué ocurre entonces? Los artistas realmente digamos, se empoderan con un debate muy, muy generalizado sobre, si queremos, el nacionalismo o el debut a inicios del siglo XX, y debaten sobre este salón o esta exposición internacional del centenario de 1910. Los artistas del grupo Nexus impulsan una visión autónoma de la pintura, digamos como desechando, si se quiere, las influencias parisinas. Este grupo lo que logra, el Nexus, es dar nacimiento a la primer vanguardia o avant-garde propiamente argentina. Estamos hablando del Salón del Centenario 1910 y del grupo Nexus. Pero la historiografía del arte argentino se acuerda sobre el hecho que la decena de años, 1920, marca como un giro donde la modernización del lenguaje plástico se logra en Argentina. ¿Por qué? Porque diversos factores van a dar origen a este cambio. ¿Qué ocurre? Vuelven a Buenos Aires Emilio Petoruti. Emilio Petoruti, 1892-1971. Emilio Petoruti es uno de los más grandes artistas que dio la Argentina. Vuelve de París, alguien que trabajó su obra proveniendo del cubismo, es recontra tenido en cuenta históricamente a nivel internacional, y acá es un artista que yo no diría que pasa desapercibido, ni mucho menos, pero que no se le dio nunca la importancia que debería tener. Y vuelvo, Emilio Petoruti también es otro museo que nosotros encontramos, que es el Museo Provincial de Bellas Artes que tiene la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Digamos que él siempre estuvo como fuera de los demás movimientos, de esos grupos de artistas que se encontraban o en Boedo, que es una línea contra los que se encontraban el grupo, lo que se llama el grupo Florida. Una cosa es más el centro, más pituquería, si se quiere, más gente que había podido acceder a viajar, contra Boedo, que es más reo, por decirlo de alguna manera, más rante, tal vez con mayor autenticidad desde sus raíces de lo que puede ser la argentinidad.
Petoruti entonces vuelve de París, Alfredo Gutero también, y el grupo de París, formado por Horacio Butler, Héctor Basaldúa, Aquiles Badí, Lino Spilimbergo, Raquel Forner, bueno, dije ya Gutero y Basaldúa, que para ellos, para este grupo de París, el principio que ellos ponían en primer plano era el de la búsqueda de la estructura inminente de valores plásticos. O sea, como estamos hablando de que cuando hablo de esto, podemos hablar de un abstracto total, porque estamos hablando de búsqueda de estructuras eminentemente de valores plásticos, mientras que los otros son artistas mucho más influenciados o vinculados con el realismo, ¿no? Bueno, después de diferentes ángulos formales e ideológicos, los artistas que vuelven a Argentina, ¿qué ocurre? Conocen los nuevos lenguajes de las vanguardias europeas. Ellos pueden entonces arremeter, si se quiere, y tener mayor influencia en una causa estética mayor y por lo tanto ser mucho más aceptados en el arte de las instituciones oficiales. Ustedes recuerden que en París siempre quienes pasaron a la historia eran rechazados de los salones y creaban el propio salón, que era el Salón de los Rechazados. Ese Salón de los Rechazados fue prácticamente al que pertenecían históricamente la mayor parte de los europeos que hicieron luego la historia universal del arte. Hablando de la primer vanguardia argentina, tenemos que hablar de Antonio Berni. Antonio Berni es rosarino. A mí me importa marcar esas cosas porque igual parecería aún hoy que casi todo ocurre en Buenos Aires, digamos, pero hay una cosa que los artistas provienen de distintos puntos del país. Spilimbergo también, era de Unquillo, de Córdoba, ¿no? Aunque yo creo que Spilimbergo era tucumano, pero después él se queda en Unquillo, que es lo que hace hoy en día, desde hace muchos años, un mendocino como Carlos Alonso, que vive en Unquillo, y él, su maestro, fue Lino Eneas Spilimbergo en la Universidad de Tucumán. Bueno, él está con todo eso hace años que vive en Unquillo. Unquillo queda bastante cerca de Córdoba capital, pero cerca no quiere decir que uno vaya hasta Córdoba capital, sino que él tiene muy enraizado allí su casa y su estudio. Carlos Alonso, por caso, tenía su estudio en pleno centro de Buenos Aires, que si bien lo sigue manteniendo, Carlos Alonso, cuando yo hablé de los artistas merecidamente conocidos como Leclerc, Seguí, Noé, Reta Minujín, debería nombrarlo a él también, que tiene 91 años, y debería también nombrar a Guillermo Roux, gran dibujante y acuarelista, que también está acá en Buenos Aires. Creo que de todos ellos, Alonso se lo considera mucho más dibujante y grabador que pintor. Buenos Aires nunca es fácil para nadie, y menos para gente del interior, pero parecería que para consagrarse siempre hay que pasar por Buenos Aires. Uno de los pocos que prácticamente nunca pasó por Buenos Aires fue Antonio Seguí.
nunca vivió en Buenos Aires, y hoy mismo, que él vive en París, cuando viene a la Argentina, va directo a Córdoba. Pero bueno, así las cosas. Vamos a hablar de Berni, que es como considerado la primera avant-garde o vanguardia argentina, o el primer gran movimiento de pintura de Argentina. Pero ¿qué ocurre? Él trae consigo las características propias de la pintura regional latinoamericana. Miren que ya estamos metiéndonos en terrenos bastante distintos. Estábamos hablando de influencias de todas las escuelas o movimientos de Francia que venían por allí, pero tenemos un Berni muy sólido que va a tener que ver aguerridamente con lo que va a ser un arte que, si bien es un arte muy argentino, trasciende las fronteras argentinas y tiene raíces más latinoamericanas. Les quiero contar que yo tuve una gran y linda experiencia con Antonio Berni, porque yo gané el premio BRAC en el año 80, o sea que sí, lo gané en marzo del 80, en septiembre del 80 yo viajé a París, tenía una beca, y cuando fui a tomar el avión, que lo tomé un día 13 de septiembre, porque parece que nadie quiere viajar, por lo menos pasaba eso en esa época, el día 13, y como a mí yo tenía un premio del gobierno francés, donde incluía este pasaje de Air France, obviamente me iban dejando fuera, dado que yo no pagaba el pasaje, aunque lo pagaba el gobierno francés. Y dio la casualidad que viajase en el avión con Antonio Berni. Y cuando se dieron cuenta que éramos dos artistas, salvemos absolutamente todas las distancias, era ya mayor, él muere en marzo, viajó conmigo en septiembre, nos ascendieron los dos a la primera clase y nos pusieron juntos, junto a un director de Air France que justamente había venido a la Argentina, o sea que viajamos los tres juntos en primera clase. Y para mí fue muy importante porque fue una charla que él mantuvo conmigo en relación a cómo yo tenía 28, 29, cómo cuidarse, cómo estar alerta, etcétera, etcétera. Porque si bien yo ya había ido y estado 2 veces en París, lo había hecho como de paseo. Acá siempre había estado acompañada, y acá yo viajaba sola a instalarme sin saber demasiado de lo que me iba a encontrar, sola, ¿no? Por una beca que eran 9 meses y yo la llevé a 3 años, prácticamente luego ya sin beca, pero sí con el alojamiento. Bueno, y la verdad que fue el último viaje de Berni, y fue el mío primero que hice, si se quiere, sola a Europa, y digamos que nunca olvidé un diálogo muy honesto, muy concreto que tuvo él para conmigo. Yo creo que en general, eh, debo decir que ese viaje estuvo signado por artistas de una gran generosidad, no solo Berni, sino Libero Badí, Leopoldo Presas y otro gran escultor que fue Ennio Iomi, que cada cual a su manera aportaron para que yo pudiera llegar un mes antes a Francia, porque yo había quedado la única argentina de 5 propuestas de Cancillería elegida a la Bienal de Jóvenes. Por eso yo viajé antes, mi beca empezaba el 1 de octubre, pero yo tenía que hacer eso. La verdad que ya es como historia para mí pensar que esto fue septiembre,
Bernie iba por pocos días, y después fue muy triste para mí enterarme de la muerte de él acá, y hace muy poco me tranquilizó leer una posible muerte que da algo diferente a lo que se suponía hasta ahora, porque siempre me aterró, que decía que comiendo pollo se había ahogado con un pequeño hueso de pollo, pero se pudo, ahora queda la duda que era otra cosa, ¿no? Que él ya tenía problemas en la garganta, etcétera, y gastrointestinales, qué sé yo, y no se puede aseverar que fue eso, pero igual a mí siempre me había parecido una muerte tonta o injusta, pero todas las muertes son tontas o son injustas, ¿no? Pero fue una cosa magnífica esas 12 horas de avión. Además no terminó ahí porque el director del France me llevó a mí primero y él después, ya que éramos artistas y bueno, así las cosas. Todas las influencias de la Escuela de París, y estamos hablando de Modigliani, de Chagall, de Soutine, de Klee, se desarrollan luego en la Argentina en tres grupos de artistas distintos, diferentes. Uno va a ser el grupo Boedo, Boedo porque quedaba en el barrio acá de Boedo. El grupo, el otro es el de La Boca y el otro es el grupo Florida. Bernie vivió de 1905 a 1981. Obviamente, yo viajé con él el 13 de septiembre de 1980, él muere en marzo de 1981. Y él fue uno de los grandes iniciadores del grupo Florida. Eso es así, como les contaba, no voy a contar de nuevo la anécdota, pero sí decir que los miembros del grupo Florida, ¿no? Traían como una muy grande atención, o daban una particular e importante atención a las cuestiones estéticas, y los miembros del grupo pertenecían por lo general a una clase media o alta en la Argentina. Estos artistas se reunían en una suerte de confitería, se llamaba Moderno, el bar Moderno, dentro o cerca, en pleno centro de Buenos Aires, situado en la calle Florida, que le da el nombre a este grupo. Bernie es obviamente uno de los pintores de los más importantes de la pintura argentina. De sus pinturas surgen personajes como Juanito Laguna, como Ramona Montiel. Yo no sé si ustedes visualizan algo de eso. Él tiene unos enormes collages. Perdone que le interrumpa un segundito, Nora. Hubo acá una muy importante exposición de Bernie en el Museo Nacional de Bellas Artes, creo que 2 veces. Una vez fue una retrospectiva y una segunda vez las últimas producciones de él en forma de collage, ¿no? Es decir, esa época etapa en que él trabajó mucho el collage. Aquí en nuestro museo tuvimos 2 veces exposiciones muy interesantes sobre Bernie, quiero decir, y también estuvo Marta Minujín acá, trajo muchas de sus obras. Yo alcancé a charlar con ella un ratito, una mujer encantadora, porque soy fan de Marta Minujín aparte. Quiero decirle que a lo largo de la existencia de la sede Neuquén del Museo Nacional, nosotros hemos tenido
contacto con muchos de los pintores que usted ha estado nombrando y los que va a nombrar después, que son todavía más contemporáneos. Perdone la Obviamente interrupción. No, todo lo contrario. Sí, justamente lo que estamos hablando, que las obras habitualmente de Antonio Berni son de hombres y de mujeres, llamaríamos del pueblo, de modestos trabajadores o de vagabundos, no sé cómo decirlo, gente, si se quiere llamarlos, diríamos marginales. Juanito Laguna es alguien de una Villa Miseria, ustedes lo que nosotros llamamos Villa Miseria, porque nosotros tenemos acá muchas villas. Son collage, no de papel, digamos, no solo de papel, con tela, con chapa, de grandes dimensiones y de grandes colores. Exactamente, y hay una maravillosa que tiene Bellas Artes acá, que no hace tantos años que la pudo comprar, que no me acuerdo la primera palabra, que es la no sé qué de los justos, que es tremenda, tremenda, porque eso era realmente, eso era Berni. Después tiene sus grandes grabados, gofrados. Gofrados es relieve, grandes relieves, en blanco y negro, con puntillas, donde sigue haciendo alusión a Ramona Montiel y a Juanito Laguna. Ellos fueron los personajes realmente más distintivos en su obra, ¿no? Los representantes, acá está, se llama La pesadilla de los injustos, que es como, sí, es así, porque está también puesta en francés. Justamente, acá lo tengo porque yo, estos apuntes, lo fundamental fue una charla que yo di en el 2010, y fue ese año, la última compra del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires fue esa obra de Antonio Berni, un gran cuadro, una gran obra en dimensiones, me refiero, llamada La pesadilla de los injustos, que es maravillosa. Anótenla, traten de verla, de entrar. Bueno, los representantes del grupo Florida fueron básicamente Aquiles Badí, Héctor Basaldúa. Héctor Basaldúa fue un gran escenógrafo y trabajó mucho en el Teatro Colón. Y de hecho les quiero contar también que en un momento de mi vida, que yo era bastante chica, que tendría 28 años y me había justamente separado, divorciado, el hijo, que es gran amigo mío, Emilio Basaldúa, que también es un gran escenógrafo, yo daba clases en Bellas Artes, en un privado acá, Beato Angélico, daba historia del arte, no del arte argentino, desde prehistoria hasta siglo XX. Todas las mañanas partía para allí. Y entonces, como yo tenía que sumar para llegar a fin de mes, Emilio me entregó en un momento una cantidad de escritos del padre, que después fue el libro, para que yo los pasara tipográficamente, porque no había todavía, estamos hablando de 1979, por ahí, no había compus, así que lo importante es que me entregó un gran tesoro, que eran como 2 cajas de escritos del padre, que había que descifrarlos, porque era escrito a mano,
después se llevó a cabo un libro, pero hubo que pasarlos, ordenarlos por fechas, y para mí era imposible porque hoy todos escribimos en computadora, pero en ese momento yo no escribía a máquina, pero tenía una amiga que sí, así que se lo pasé a ella y ganamos las dos, y yo gané mucho menos, pero no me importaba, algo ganaba, y creo que alguna vez se lo conté a Emilio, pero fuimos correctísimas, no se perdió nada, y es lo que ocurre cuando de alguna manera quedan estas cosas ante el fallecimiento de un artista de importancia. Entonces, pasando de Héctor Basaldúa, seguimos a Nora Borges, a Horacio Butler, a Emilio Centurión, a Juan del Prete, a Raquel Forner, a Ramón Gómez Cornet. Ramón Gómez Cornet es de San Juan, Alfredo Butero, Emilio Petoruti, Jules Solar y Lino Eneas Spilimbergo. Todos ellos formaron lo que llamamos el grupo Florida, ¿sí? Butero es la figura alrededor de la cual se identificaban los artistas más jóvenes. Él organiza el nuevo salón y al mismo tiempo él aparecen revistas como Prisma, Martín Fierro, Inicial, Plus Ultra, Claridad y Campana de Palo, que todas ellas, miren todas las que nombré, es una cosa impresionante, reflejaban la efervescencia de un campo cultural. La verdad que es impresionante todo lo que empieza a surgir aquí en Buenos Aires. Estamos hablando de un grupo, faltan otros dos, y van a ser muy diferenciados en sus producciones. Digamos que no era que rivalizasen entre sí, pero un poco existía la pertenencia, ¿no? No era lo mismo pertenecer a Florida que el grupo de La Boca, que nunca salió de La Boca, que después lo vamos a ver, y Boedo, que eran más recios, ¿no? Se mantenían como en un triángulo geográfico, pero también podían no convivir, sino ser contemporáneos, pero digamos que en simultaneidad cada grupo tenía sus características, pero también su modo de operar y su identidad, ¿no? Que la daban los intereses que los artistas los unían entre sí y por lo tanto armaban el grupo. Fíjense, porque esto se va dando luego en casi todas las disciplinas, que es muy difícil hoy por hoy que se armen grupos, porque después surge toda una cosa de mayor individualidad en lo que es la producción artística. Hoy por hoy podemos unir por ahí, no tanto en grupos, sino por intereses que pueden ser o temáticas, o también, digamos, hay distintos factores que hacen algunos artistas se asemejen un poco más en sus preocupaciones y tengan una imagen que no sea similar, pero que sí se relacionen más que con unos que con otros, ¿no? Eso ocurre. Pero también ahí hay una cuestión de sensibilidad, porque si bien el artista tiene la gran necesidad de llevar a cabo su tarea, no nos olvidemos que siempre necesita el artista de la mirada del otro, del afuera, ¿no? Del espectador, que hoy puede ser un espectador que puede interactuar con la obra. Bueno, hoy justamente, esta mañana,
en un programa que tiene de radio Alicia Arteaga, que se llama Mejor Te Cuento, hubo 3 participantes, uno porque hoy se inaugura una muestra de Clorindo Testa acá en Capital, el otro, ahí viene la cosa, se creó la semana pasada en Buenos Aires, en lo que se llama el microcentro, que es donde es la zona bancaria, que ahora es como un espectro, no hay nadie. Los bancos todavía no han activado el regreso a sus tareas in situ. Bueno, la cuestión es que hay un señor que es un coleccionista relativamente joven que compró un gran edificio y son 3 pisos inmensos que van a empezar ahora a accionar, pero no solo como salas de artes visuales, sino como sala de concierto. Bueno, todo esto viene para contarles que tiene 3 curadores, uno para instalaciones y performance, otro para música y otro para artes visuales. Pero lo que se hablaba hoy era que hoy ya, eso lo hablaron con Matilde Marín, que acaba de asumir como presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, y es verdad, él decía, porque le dijeron, ¿cómo te presento? Y ella dijo una cosa cierta, antes nosotros éramos artistas plásticos, después pasamos a ser artistas visuales, y hoy por hoy uno dice artista. En francés se dice artista peintre, pintor, si uno pinta, porque si uno dice pintor nada más, como peintre, se considera pintor de paredes, ¿no? Eso es una cuestión de lenguaje. Siempre hay que decir artiste peintre. Si uno dice peintre, es pintor de paredes. Y ahí llegaron a una conclusión que hoy por hoy uno es artista, porque hoy hay como pasa en muchas disciplinas, los bordes no están tan delimitados. O sea, hoy un artista, y comentaban, hace una performance delante o integrando sus obras, o hay cine con una instalación que también tiene video, pero entonces yo también considero que antes había 4 disciplinas, dibujo, pintura, escultura y grabado, después se incorpora la fotografía, esto por ejemplo en el Salón Nacional, cerámica, pero la mayoría de los salones hoy, a excepción por ejemplo del Banco Central, que es pintura, después veamos qué es pintura, pero digamos más tradicional, es un salón donde no hay premios por disciplinas, es un premio artístico donde por ahí, digamos, en un salón, no queda muy bien decir la palabra competir, pero se está compitiendo por un premio, la verdad es esa. Por ahí puede ganar un dibujo, una pintura o un video, todo vale igual. Bueno, vamos a cortar acá porque después vamos a entrar con el grupo de La Boca. Yo les voy a pedir a los que les faltan los cuadros sinópticos que los pidan para que puedan tener un poco más de material, ¿sí?, de lo que venimos hablando. Cuando ustedes anotan o apuntan algún nombre de artista, sería bueno por ahí que en la semana pudieran visualizar alguno de los trabajos para ver eso que estamos hablando, de lo que es, no es lo mismo, qué sé yo, ver un malón viniendo que una batalla ingenuamente y puntillosamente pintada por un Cándido López, o una obra de Berni, o como decíamos, Sin pan y sin trabajo, que digamos yo salto ahí de la Cárcova y me parece que podemos unirlo
absolutamente con Bernie. A mí me gustaría que vieran eso, y más allá de que vamos a seguir hablando, porque nos falta todavía el grupo de La Boca y el grupo Boedo, y después llegar hasta Loy, que la verdad, yo digo, no se puede creer la cantidad de artistas que tiene Argentina, no solo en Buenos Aires, ¿no? Sino, y la cantidad de galerías emergentes que hay, eh, que prácticamente uno, si no sabe dónde están, porque no tienen siquiera un cartel, o sea, todo ha cambiado y ha modificado mucho, y yo creo que tiene mucho que ver una cosa de época. Antes las galerías estaban en un circuito que es Florida acá, hay trazas que trazan los museos, y hoy, por más que está todo sectorizado, se ha diseminado, como se dice, también ocurre con los teatros, ¿no? Puede que haya una avenida con un teatro comercial, que así se lo llama, pero hay cientos de salas pequeñas. Es decir, dicen siempre que en los momentos de crisis es cuando más resurge la actividad artística. Bueno, a mí me gustaría la próxima escucharlos a ustedes un poco, que podamos compartir criterios o no, compartirlos sí, por ahí no los compartimos, cada cual tiene una sensibilidad que puede llevar más a gustar un tipo, no sé si la palabra es gustar, ¿no? A disfrutar con mayor ahínco, a lo mejor una obra, digamos, más intimista, y otros por ahí más explosiva, ¿no? Y eso no significa que algo sea mejor o peor. Cuando hablamos mismos de la producción de un artista en cualquier época, los tiempos que tiene un artista pueden ser muy distintos, como las dimensiones de sus obras, y eso ni le quita ni le agrega valor. Está ahí en lo identitario y en el respetarse, en no copiar modas, si se quiere, o eso, lo que hay que hacer es esto, sino ser genuinamente auténtico de la necesidad de lo propio, ¿no? Como diríamos, escuchar la propia voz. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho. ¿La pasaron bien? Bien, muy bien. ¿Puedo no preguntarle, sino una impresión? ¿Sabe que me cuesta, no me entra en la cabeza que Bernie haya pertenecido al grupo Florida? Ahí estaba Borges. Y creo que si hay dos cosas completamente diferentes en cuanto al tipo de obra, son Borges y Bernie, ¿no? Sobre Lo que todo le Bernie quiero en su decir es segunda que etapa. Bernie ha pasado, seguramente, como usted dice, no es que él se quedó en el grupo, pero fue en su inicio, estuvo, y después la personalidad de Bernie es tan potencialmente inmensa, que es muy difícil que pueda estar en un grupo. Tiene una personalidad auténticamente, no diría individualista, pero pasó y siguió, como quien dice, ¿no? Tampoco tome mis palabras como al arte, como algo matemático. No perteneció al grupo de La Boca, no perteneció al grupo de Boedo, pero veámoslo, si quiere indague, y nos vemos la próxima, y ahí vemos bien cómo fueron los hechos. Siempre sepamos que la historia no es una sola, ¿no? Pero es muy cierto lo que usted dice. Yo considero que debe haber pasado muy poco tiempo, pero que sí formó parte, no lo inventé yo, de algún lugar debo haber sacado, y nos podemos poner de acuerdo viéndolo la clase próxima. Está muy bien su reflexión. Martín, ¿algo para decir? Mónica.
No, me tengo que ir. Todos nos tenemos que ir. Sí, sí. Acá tuvimos también una exposición de obras de Nora Borges. Me encantó a mí esa exposición. Era precioso. Las Sí, obras de Nora Borges son bellísimas. sí, es verdad. Y fue una gran grabadora también. Y ella vivió también muchos años en París. Pero bueno, también vivió a la sombra de quien fue su hermano, ¿no? De su hermano, claro. Mm. Pero no se parecen. Solo quería agregarte una cosa, Nora, que ¿Cómo cuando no? lo mencionaste a De la Cárcova, la vez que pude ir ahí a Buenos Aires, el cuadro ese de él, y también de Pío Colivadino, La hora del almuerzo, me impactaron muchísimo, me llegaron muchísimo. Y sí, son cosas extremadamente impactantes, así que bueno, Sí, sí. y tenés que ser una persona sensible también para que eso te llegue, ¿no? Me parece fantástico. Bueno, Noelia, como siempre, muchas gracias Muchas al gracias a Museo vos, Nacional de Nora, por Bellas estas Artes de charlas. Neuquén, que nos une, a la Fundación Williams, que apoya para que esto sea posible, y a todos los que nos juntamos, así, en este caso por Zoom, pero tenemos la esperanza que prontito nos podamos ver la cara allá en Neuquén.